Buenos días, mis queridos estudiantes, padres de familia. Otro día más a invitarlos a que participen en nuestras clases de biología. Por acá la licenciada Olga María, quien les va a presentar hoy el tema de las ideas y teorías sobre el origen de la vida. Vamos a comenzar activando conocimientos previos. ¿Cuáles son las características de la vida? ¿Cómo sabemos que hay vida? ¿Cómo reconocemos los seres vivos? Aquí están las características. Todos los seres vivos tienen información genética. Todos respondemos a estímulos. Se reproducen y crecen. Se requiere energía para mantener su metabolismo. Están conformados por una o más células y son capaces de adaptarse al medio ambiente y evolucionar. También mantenemos la homeostasis. ¿Qué cosa es la homeostasis? El equilibrio entre el medio interno y el medio externo. Este conjunto de características nos va a permitir reconocer cuando hay organismos vivos. Vamos a tener en la clase nuestra la destreza encaminada a explicar los sustentos teóricos de los científicos sobre el origen de la vida y refutar la teoría de la generación espontánea. ¿Sobre qué? Sobre la base de experimentos sencillos que se realizaron en aquella época. Principales conceptos: abiótico, sin vida; biótico, con vida. El prefijo bio viene de vida, y cuando tenemos delante la A de abiótico es que no tiene. Abiogénesis, surgimiento de la vida a partir de sustancias químicas inertes. Pasteurización, que es un proceso térmico mediante la ebullición, o se ponen a hervir los líquidos, generalmente siempre alimentos, con la intención de disminuir la presencia de agentes patógenos o microbios. Por ejemplo, las bacterias, protozoos, los hongos, levaduras que puedan contener. Se administran o se aplican a altas temperaturas y la mayoría de estos agentes bacterianos mueren. Vamos a comenzar ya directamente con la clase de hoy. El fijismo o creacionismo. El creacionismo nos hablaba sobre la existencia o la creación de nuestra vida en la Tierra basada en un ser divino o un ser supernatural o un dios. Los fijistas también creían que las especies actualmente existentes no habían evolucionado, se mantenían invariables desde el principio, o sea que las especies eran inmutables, estaban tal y como fueron creadas. Los fósiles serían restos de animales que perecieron en los diluvios bíblicos o bien por caprichos de la naturaleza. El fijismo describe la naturaleza en su totalidad como una realidad inmutable y acabada. Y los creacionistas, ya les expliqué, daban la explicación a la existencia de la vida en la tierra por un ser sobrenatural o supernatural, como era el Dios. Algunos fijistas importantes: Linneo, Georges Cuvier y Louis Pasteur. Se hicieron especialistas en diversas ramas. Linneo se detuvo a clasificar las especies, fue el padre de la taxonomía. Cuvier, el padre de la paleontología. Cuvier también tenía ideas fijistas y se interesó mucho en la anatomía y en la paleontología. Y Pasteur, que fue considerado un fijista evolucionado, ya que tuvo la idea de que todo ser vivo procedía de otro ser vivo. Él fue el creador, el padre de la microbiología, y cambió y proporcionó nuevos argumentos a los fijistas. Él fue el que demostró con su teoría de la pasteurización y refutó algunas otras teorías que vamos a ver más adelante. Vamos a pasar ahora a la generación espontánea. La generación espontánea es una hipótesis obsoleta del origen de la vida. Sostenía que las formas de vida animales y vegetales surgían de manera espontánea a partir de la materia orgánica e inorgánica o de una combinación de estas. Nunca se demostró por método científico esta teoría. Se llegó a conclusión por evidencia visual o por la observación que hicieron los científicos. Se empezó a refutar
en el siglo XVII, y hoy en día la comunidad científica la da como completamente desechada. Pasteur refutó esta teoría a mediación del siglo XIX, postulando la ley de la biogénesis, que establece que todo ser vivo proviene de otro ser vivo ya existente. Ahora vamos a pasar a ver el siguiente video. La hipótesis del creacionismo considera que la vida se originó por la voluntad de un Dios o de un ser inteligente y supremo, que mediante un acto de creación determinó la existencia tanto de los cuerpos inertes como de los seres vivos. Los creacionistas no admiten la evolución, consideran que todo permanece estático, fijo, tal como lo concibió su creador. Por tanto, tienen un concepto fijista de la existencia. Esta idea surgió desde la época del hombre primitivo. La generación espontánea, llamada también abiogénesis, afirma que la vida puede surgir a partir de la materia inerte. Es una creencia antigua muy arraigada, ya que en observaciones superficiales pareciera que algunas formas de vida surgen de manera espontánea en donde hay restos de animales o vegetales en descomposición. Por ejemplo, en la antigüedad, Tales de Mileto, Anaximandro y Demócrito consideraban que la vida podía surgir del lodo. A su vez, Aristóteles postuló un origen espontáneo para gusanos, insectos, cangrejos y peces, a partir de rocío, suelos húmedos y agua de mar. Todavía durante el siglo XVII, entre el pensamiento de los científicos de la época había la creencia de que la vida se podía generar de la materia inerte, es decir, que de manera espontánea aparecían organismos vivos a partir de diferentes sustancias. Por ejemplo, en 1620, Van Helmont afirmaba que si en una habitación húmeda y oscura se colocaba ropa impregnada de sudor junto con semillas de trigo en un recipiente de boca ancha, el olor penetraría a través de las cáscaras de trigo y después de 21 días las semillas se transformarían en ratones. En 1668, Redi cuestionó la teoría de la generación espontánea. En aquella época, entre las creencias generales se consideraba que, por ejemplo, los gusanos se formaban de la carne en descomposición, como parecía a simple vista. Sin embargo, al realizar observaciones más cuidadosas, Redi se percató de que los gusanos aparecían en la carne días después de que las moscas se posaban en ella, por lo cual dedujo que los gusanos eran larvas de esos insectos que previamente habían depositado ahí sus huevos, y realizó un experimento que le dio la razón. Redi puso carne en 2 frascos. La boca de uno de ellos permaneció abierta y la boca del otro fue cubierta con gasa, que permitía el paso de aire, pero no de moscas. Días después, la carne del frasco desprotegido tenía gusanos, mientras que la carne del frasco protegido con gasa no los tenía. Además, sobre la gasa se encontraban huevecillos de las moscas que no pudieron atravesarla. Con este experimento, Redi demostró que los organismos inferiores como las larvas y los gusanos no surgían de los alimentos en descomposición, sino que otros organismos los llevaban hasta ahí. Redi concluyó que la vida se origina de vida preexistente, idea que se conoce como biogénesis. Los experimentos de Redi demostraron la falsedad de la generación espontánea, al menos en los animales visibles, pues a finales del siglo XVII se descubrió la vida minúscula con la invención del microscopio por Leeuwenhoek, y su hallazgo fue utilizado como argumento a favor de la generación espontánea, aunque a nivel microscópico. Por ejemplo, en 1748, Needham preparó medios de cultivo y los sometió a ebullición breve con el propósito de esterilizarlos. Luego los colocó en frascos y los selló con tapones de corcho.
Pasados unos días, observó que sus preparaciones contenían microbios y concluyó que su experimento era una prueba de la generación espontánea. Pero los experimentos son reproducibles. Y en 1765, Spallanzani repitió el experimento de Needham, con la diferencia de que hirvió durante más tiempo los medios de cultivo, los vació en varios frascos, usó corchos para tapar la mitad de ellos y selló herméticamente los demás. Pocos días después, Spallanzani observó que los microbios aparecieron solamente en los frascos tapados con corcho y presentó este experimento como prueba de que no hay generación espontánea. No obstante, la prueba fue rechazada, pues los abiogenistas señalaban que se había excluido el aire de los frascos sellados y afirmaban que este era vital para que hubiera generación espontánea, por lo que se les llamó vitalistas, mientras que los biogenistas sostenían que el aire era la fuente de contaminación y había que excluirlo. Corría ya el siglo XIX y no había una conclusión definitiva al respecto. Entonces, la Academia de Ciencias de Francia ofreció un premio en efectivo a quien demostrara la veracidad o la falsedad de la generación espontánea. Tal premio fue cobrado por Louis Pasteur en 1864. Pasteur diseñó matraces con cuello de cisne en los que vertió medio de cultivo, el cual fue esterilizado por ebullición. Al enfriarse los matraces, el aire podía entrar en estos. Sin embargo, los microorganismos quedaban atrapados en el cuello de cisne y no llegaban al medio de cultivo, que permanecía estéril por tiempo indefinido. Pero si el cuello de cisne se rompía, el medio de cultivo se llenaba de microbios rápidamente. El trabajo de Pasteur confirmó la teoría de la biogénesis. Sus matraces con cuello de cisne con el medio de cultivo del experimento original permanecen todavía estériles y se hallan en exhibición en el Instituto Pasteur de París. Con este experimento, Pasteur puso fin a la controversia y comprobó de manera irrefutable la falsedad de la generación espontánea. Pero eso no resolvió el origen de la vida, y la ciencia no tenía entonces una explicación al respecto. Y ya para concluir la clase de hoy, vamos a dejar bien claro cuáles fueron los puntos claves. Vimos los conceptos, pero lo más importante es saber determinar las dos teorías que estudiamos hoy. Más adelante vamos a ver estas teorías que están en la pantalla, que son la panspermia y la teoría de evolución química o abiogénesis. Esto vamos a ver la próxima clase. Quiero que les quede bien claro que lo que aprendimos hoy fue la teoría creacionista o la corriente fijista, que es lo mismo, y la generación espontánea. ¿Quiénes fueron los científicos que la apoyaron? ¿Y quiénes fueron los científicos con sus experimentos que la refutaron? Esto es lo que van a utilizar para hacer un pequeño deber que se encuentra en la plataforma de Google Classroom en su clase, donde se van a unir y van a buscar cómo elaborar un pequeño mapa mental o un organigrama donde me van a dejar bien claro qué fue el creacionismo, qué fue la generación espontánea, quiénes fueron los científicos que las postularon y quiénes fueron los científicos que las refutaron. Quiero que sea un organigrama sencillo, solo hay que hablar de las dos teorías. Muy sencillo y muy concreto. ¿Ya? Bueno, queda indicado el deber. Recuerden, pueden tomar anotaciones de clases en sus libros o en sus cuadernos para luego que reforcemos cuando volvamos a las clases. Recuerden que tenemos un horario de refuerzo académico cuando terminemos las clases. Ahí se pueden conectar conmigo para que si tenemos alguna duda, si los puedo ayudar en algo y podemos trabajar.
Los puedo ayudar también a hacer el organigrama. Si tienen cualquier duda, por favor, se comunican conmigo. Muchas gracias y le agradezco la atención. Aquí les muestro el deber que se encuentra en un formulario en la plataforma. Es este que está acá. Ahí están todas las indicaciones.